Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que utilizamos la luna para descifrar el secreto en los mapas o para transformarnos en monstruos peludos. Hoy en Magos y Medianos vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Un personaje trágico desde su niñez y con una historia agridulce. Hoy, Remus John Lupin. Para conocer el principio de la historia de Remus Lupin deberíamos viajar al pasado, en concreto a finales de los años 50 en Cardiff, y nuestra historia comienza con Hope Howell, una atractiva chica muggle que trabajaba en una oficina de seguros. Un día Hope decidió ir a dar un paseo por un bosque cercano a donde ella trabajaba cuando se encontró con un hombre de aspecto terrible que le intentó atacar. Por suerte apareció Lial Lupin, que consiguió detener al agresor transformándolo en un champiñón con un movimiento de su varita. Y es que resultó que ese hombre no era un hombre como tal, sino que era un Boggart. Lial era un experto en apariciones espirituales no humanas, como pueden ser los Boggart o los Poltergeist, y precisamente se encontraba en ese bosque porque estaba investigando una serie de avistamientos de esa terrible criatura. Lial acompañó a la joven a su casa ya que seguía totalmente aterrorizada. Meses después le confesó a Hope que nunca había estado en peligro, que realmente el Boggart es inofensivo, pero eso no le importó a la joven, ya estaban los dos completamente enamorados el uno del otro. A principios del 59, Lial y Hope se casaron, y un año después, el 10 de marzo de 1960, nació su primer y único hijo, Remus John Lupin. Avancemos un poco en el tiempo. Cuando Remus tenía 4 años, la ascensión de Voldemort estaba en pleno auge y se estaban uniendo las criaturas a sus filas. Debido a eso, Lial se unió al Departamento de Control de Criaturas Mágicas en el Ministerio de Magia. Durante un registro de supuestos hombres lobo, Fenrir Greyback consiguió no ser registrado aludiendo que él simplemente era un vagabundo muggle. Pero aunque el resto de sus compañeros acabaron convencidos tras este registro, Lial no se dejó engañar. El resto de miembros del registro se rieron de él, y este, muy ofendido, acabó diciendo que los hombres lobo eran seres desalmados que no merecían seguir viviendo. Y Greyback, para demostrarle que no tenía razón, pues decidió vengarse de él. Poco antes de que Remus cumpliese los 5 años, Greyback se escondió cerca de la casa de los Lupin durante una noche de luna llena y atacó al joven de la casa. Y así el pobre Remus acabó convirtiéndose en un hombre lobo. Lial nunca se llegó a perdonar las palabras que dijo frente a Greyback. Siempre se sintió culpable por la maldición que le había caído a su hijo por su culpa. Debido a esto, Remus durante toda su infancia fue un niño solitario, y aunque en un principio durante sus transformaciones era fácil de retener utilizando hechizos protectores en su habitación, cuando Remus cumplió 10 años era muy complicado mantener el lado lobuno a raya. Lial pretendía enseñar a Remus en casa, ya que no pensaba que pudiese ir a Hogwarts. Pero entonces apareció Albus Dumbledore con su plan infalible. Tengo un déjà vu. El plan infalible de Dumbledore consistía en crear un pasadizo que llevase desde los terrenos de Hogwarts a una casa a las afueras de Hogsmeade, la que posteriormente se conocería como la Casa de los Gritos. Y para que ningún alumno corriese peligro de encontrarse con un hombre lobo a través del pasadizo, plantó el sauce boxeador, un árbol potencialmente mortal, justo en la entrada. ¿Qué podía salir mal? Cuando llegó a Hogwarts, Remus logró tener algo parecido a lo que podía ser una vida normal. Y es que allí conoció a sus dos primeros amigos, Sirius Black y James Potter, que le aceptaron pronto en el grupo. Remus además apadrinó al pequeño Peter Pettigrew y lo introdujo en el grupo, convirtiéndose en los 4 inseparables. Maldita sea, Remus, o sea, te podrías haber estado quietecito, ¿eh? El mayor miedo que tenía el joven Lupin cuando estaba en Hogwarts era que precisamente sus amigos descubriesen su condición y le apartasen por eso mismo. Pero Sirius y James no tardaron mucho en descubrir que algo raro pasaba con su amigo, ya que las excusas que iba poniendo cada vez que tenía que desaparecer eran cada vez más rocambolescas. Por supuesto, James y Sirius nunca apartaron a Remus de su lado. De hecho, en cuanto descubrieron que se podía convertir en un hombre lobo, lo que hicieron fue apodarle lunático y trabajar para convertirse en animagos y así poder hacerle compañía durante las noches de luna llena. Esto finalmente lo consiguieron durante su 5º curso en Hogwarts. Dentro del grupo que formaban los merodeadores, Lupin siempre fue el más cabal de los 4.
De hecho, nunca estuvo de acuerdo en cómo trataban a Snape. Siempre se recriminó el no haber sido más duro con ellos, pero se sentía tan agradecido porque no lo hubiesen apartado que nunca pudo echárselo en cara. Dumbledore nombró a Remus prefecto de Gryffindor, con la intención de que pudiese controlar un poquito mejor a sus amigos, pero spoiler, nunca lo logró. Tras salir de Hogwarts, Remus se unió a la Orden del Fénix junto a sus amigos, pero todo cambió para él la noche de Halloween de 1981. No hace falta contaros qué pasó esa noche, ¿verdad? Lo que sí que podemos decir es que esa noche Remus lo perdió todo. James y Lily muertos, Peter supuestamente también y Sirius en Azkaban. Todos sus apoyos morales estaban fuera de juego. Con la caída de Voldemort, Remus no tenía ya nada que hacer en la Orden, así que comenzó a vagar por todo el mundo con miedo de poder atacar a alguien durante las noches de luna llena. Durante esa época se creó la poción Matalobos, que precisamente lo que hacía era mantener la mente del hombre durante las transformaciones, pero resultaba ser una poción carísima y que además, si compraba los ingredientes, te señalaba directamente como hombre lobo, así que era algo que no se podían permitir muchas personas. Varios años después, en 1993, Dumbledore apareció de nuevo para ayudar a Remus. Otra vez le iba a llevar a Hogwarts y esta vez en calidad de profesor de defensa contra las artes oscuras, además con la promesa de tener la poción Matalobos a su disposición. Remus demostró ser el primer profesor de defensa que realmente sabía lo que hacía, aunque bueno, la competencia era Quirrell, el que tenía a Voldemort en el cogote. Esta es sin duda una de mis más brillantes ideas. Y Lockhart, que es Lockhart. Pesky Pixie Pestonomi! La primera clase que vemos de Remus en los libros posiblemente sea una de las más recordadas de todas las que hemos visto. Se trata precisamente de la clase de los Boggart. Está claro que los Boggarts y los Lupin van de la mano en todo momento. Durante ese año, Remus también enseñará a Harry a defenderse de los Dementores, enseñándole el encantamiento Patronus. Expecto Patronum! Harry y Remus establecen un estrecho vínculo a lo largo de todo el libro. A pesar de eso, no le dice que había sido uno de los mejores amigos de James y Lily hasta el momento final en la Casa de los Gritos. Durante todo el curso, Remus desaparece los días antes de luna llena. Esto hará que Hermione descubra su condición. Eso y que Snape, casualmente, les hace hacer un trabajo de cómo reconocer a un hombre lobo. Finalmente, con la aparición de Sirius y la revelación de Pettigrew, Remus revela a Harry y compañía toda su historia. Y aunque consiguen atrapar a Peter, todo se va al traste cuando la luna llena surge y Remus, que se había olvidado de tomar la poción Matalobos, se convierte en un hombre lobo. Esto propiciará el escape de Colagusano y todo lo que viene a continuación. Tras esta fatídica noche, Remus decidirá dimitir, ya que ha puesto en peligro a alumnos de Hogwarts. Y también hay que decir que Snape reveló a todos los alumnos de Slytherin que era un licántropo. Por lo tanto, sabía que tarde o temprano habría cientos de cartas de padres de alumnos que no le querrían en el puesto. Tras este año, Remus volvió a la clandestinidad hasta el segundo alzamiento de Voldemort, cuando se volvió a unir a la Orden del Fénix. En la Orden conoció a Ninfadora Tonks, una Auror tutelada por Alastor Moody, de la cual se acabó enamorando. En condiciones normales hubiese huido para no ponerla en peligro, pero en este caso debía permanecer en la Orden. Durante una noche de investigación cerca de la casa de un mortífago, Ninfadora le dio a entender a Remus que también sentía algo por él, pero Remus en todo momento pensó que no era bueno tener una relación con ella ni con nadie. Además, tras la muerte de Sirius, la actitud de Remus comenzó a ser muchísimo más autodestructiva, llegando a infiltrarse entre la comunidad de hombres lobos liderados por el propio Fenrir Greyback y que estaban próximos a Voldemort. Al final del sexto curso de Harry en Hogwarts, Remus se enfrentó a Fenrir Greyback durante la batalla de la Torre de Astronomía. Esa noche Remus perdió a su gran valedor, a la persona que había confiado en él desde el principio. Esa noche perdió a Albus Dumbledore.
Durante esa batalla, Fenrir Greyback ataca a Bill Weasley, dejándole la cara totalmente desfigurada. Tras ver la reacción de Fleur al encontrarse la cara destrozada de su prometido Bill, Tonks se enfrenta a Remus y le reprocha el no poder estar juntos. Tras esta conversación parece que Remus deja de lado sus miedos y finalmente, el verano de 1997, se casa con Nymphadora Tonks. Poco dura esa aparente felicidad, porque cuando Remus descubre que Tonks está embarazada, sus miedos vuelven a florecer. Y aquí es cuando entramos en uno de los puntos más oscuros de toda la biografía de Remus, ya que decide abandonar a su mujer y su futuro hijo para ir a ayudar a Harry, Ron y Hermione. Según Remus, tener un hijo es un error, ya que podría heredar su maldición y estigmatizar tanto a su hijo como a su mujer. Cuando Harry se entera de esto, no puede dejarlo pasar y se enfrenta a Remus. Los de mi clase no suelen reproducirse. Ese niño será como yo, estoy seguro. ¿Cómo puedo perdonarme si me arriesgué a transmitirle mi condición a un niño inocente, a sabiendas de lo que hacía? Y si, por obra de algún milagro, el niño no es como yo, estará muchísimo mejor sin un padre del que se avergonzará toda la vida. Remus, susurró Hermione con lágrimas en los ojos. No digas eso, ¿cómo iba a avergonzarse tu hijo de ti? No creas, Hermione, intervino Harry, yo me avergonzaría. No sabía de dónde le salía la ira, pero lo había obligado a levantarse también. Lupin encajó sus palabras como un bofetón. Si el nuevo régimen piensa que los hijos de Muggle son inferiores, continuó, ¿qué le harán a uno semi-hombre lobo cuyo padre pertenece a la Orden? Mi padre murió intentando protegernos a mi madre y a mí, de modo que... ¿Tú crees que él aprobaría que abandonaras a tu propio hijo para emprender una aventura con nosotros? ¿Cómo te atreves? Los padres, sentenció Harry, no deben abandonar a sus hijos a menos que no tengan más remedio. Debo decir que cuando leí por primera vez este fragmento me cabreé mucho con Remus. Siempre había sido uno de mis personajes favoritos y estaba tan enfadado como el propio Harry. No me podía creer que fuese a hacer lo que estaba haciendo. Pero realmente esta confrontación era necesaria. Y gracias a Harry, Remus vuelve con su mujer y su futuro hijo. En la primavera de 1998 nace Teddy Lupin, el hijo de Remus y Tonks. Y Remus le propone a Harry ser el padrino del niño. Así se cierra finalmente el enfrentamiento que tiene el maestro y el alumno. Aquí me gustaría detenerme un poco porque creo que la evolución que tiene este personaje es muy interesante. Hasta el séptimo libro, la condición que tiene Remus como personaje atormentado siempre ha sido bastante sutil. Y esto se debe a que siempre lo vemos desde el punto de vista de Harry. Y Harry lo ve como un mentor, como alguien que no se puede equivocar, como una figura respetable que es tratado injustamente por la sociedad. Pero con este enfrentamiento que tienen Harry y Remus, vemos ya por fin toda la frustración que tiene este personaje. Y esto consigue que un personaje que podría ser simplemente el arquetipo de maestro se convierta en un personaje mucho más realista, mucho más humano. Además, creo que es muy importante porque ayuda a ver la madurez que tiene el personaje de Harry, ya que en ese momento parece que el alumno ha superado al maestro. Con la reconciliación es en ese momento cuando Harry y Remus se convierten en iguales, y si me apuras, creo que es en ese momento cuando se convierten en familia. Creo que lo que acabo de mencionar se pierde en la adaptación cinematográfica. Al simplificarse la relación que tiene con Tonks, se pierden todos los matices del personaje y queda un personaje muy plano. De hecho, creo que tendríamos que tratar en un vídeo personajes maltratados por las adaptaciones cinematográficas. Yo ahí lo dejo. Volvemos a la historia y llegamos al momento final, al momento de la batalla de Hogwarts. Ahí, por supuesto, Remus es uno de los generales de la Orden del Fénix. Y es en esa batalla cuando Remus pierde la vida a manos de Antonín Dolohov. Pero no solo muere él, sino que su mujer, Nymphadora Tonks, muere a manos de su prima Bellatrix. La muerte de Remus y Tonks nunca la llegamos a leer, ya vemos las consecuencias, ya vemos cómo Harry encuentra los cadáveres. Y es que Rowling dijo que le resultaba muy difícil escribir la muerte de sus personajes. Pero bueno, esta no es la última vez que vemos a Remus, y es que cuando Harry utiliza la piedra de la resurrección, aparte de ver a sus padres y a Sirius, también ve a Remus. Por lo tanto, como decíamos antes, vemos que ha dejado de ser un maestro para él y se ha convertido en una figura paterna, en un familiar. Esto tiene mucho más sentido en los libros que en las películas, por lo que ya hemos comentado antes. Finalmente hay que decir que Remus se convirtió en el primer hombre lobo en tener la Orden de Merlín de primera clase, aunque fuese de manera póstuma. Ya hemos hablado de los problemillas que tiene el personaje de Lupin en las películas, pero creo que deberíamos destacar también los aspectos positivos. El actor encargado de interpretarle es David Thewlis. Y debo decir que en un primer momento no me acababa de convencer mucho esa elección.
Recuerdo que en su día se rumoreó a Ewan McGregor como profesor Lupin, pero esto simplemente era un deseo de los fans. De hecho, el propio Cuarón ha dicho que Zeulis fue su primera opción. El fancast de Ewan McGregor estaba claro que se debía a que en ese momento estaba en un top de popularidad gracias a su papel de Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars. Y debo decir que se ajustaba mucho más al canon visual que yo tenía de este personaje. Además, yo solo había visto a Zeulis en Dragonheart interpretando a Ainon, que era un personaje totalmente despreciable. Pero he de decir que cuando vi la película se me quitaron las dudas al 100%. Creo que capta muy bien ese espíritu de profesor cercano a los alumnos y que intentan sacar lo mejor de ti. Y consiguiendo eso encajas perfectamente con el personaje. Otro punto a destacar en la adaptación cinematográfica es el diseño del hombre lobo. Se aleja bastante de lo descrito en los libros, que se asemeja mucho más a un lobo común, pero el diseño de la película tiene un aspecto mucho más antropomórfico y muy decadente, y creo que encaja perfectamente con lo que se nos quiere contar de los licántropos en la saga en sí. Me gusta mucho, por ejemplo, la transformación que tiene durante la película, porque le vemos sufrir, no vemos que es una transformación clásica. Creo que capta muy bien cómo sería que te transformases en un hombre lobo de una forma dolorosa. Sabéis que me gusta también hablar mucho del origen de los nombres, pero es que en el caso de Remus Lupin es tan obvio que realmente creo que no hace falta. El nombre de Remus viene de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, según la leyenda. Vamos, no creo que eso fuera 100% verídico. Vamos, yo no estaba ahí, pero creo que no. Y el apellido Lupin viene de lupus, que básicamente es lobo en latín. Hay que decir también que Rowling ha dicho que el personaje de Remus Lupin, y en concreto su condición de licantropía, lo ha utilizado como metáfora para reflejar los problemas que tienen en el mundo real personas que tienen enfermedades como el SIDA. Creo que es un símil que funciona bastante bien, sobre todo cuando conoces toda la historia del personaje y los problemas que ha llegado a tener. Y creo que poco más se puede añadir sobre el personaje de Remus Lupin. Como veis, no me he metido mucho en la figura del hombre lobo o la licantropía porque creo que se merece un vídeo propio. Así que con esto me despido. Ya sabéis, como siempre, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos en redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Y hoy no me voy a despedir yo, se va a despedir nuestro protagonista. Travesura realizada. El actor encargado de interpretarle es David Thewlis, o como puñetas se diga.